Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esperamos unos minutos y vamos comenzando. Mientras tanto, les comparto el problema del día de hoy que vamos a iniciar. ¿Cómo anduvieron con el problema? ¿Todo bien? No los pude ver todavía, pero este finde ya les envío la devolución. Bueno, Profe, antes que me olvide, me contactó Sí. Lina por las redes sociales para anunciar para informarme que tiene COVID y que estaba complicada con eso, me dijo. Que te había Sí, me enviado. aviso también, gracias, Bueno. Nico. Sí, ya sabía que... Por Bueno, la duda. esperemos, ¿no? Por supuesto que mejore pronto, pobre. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, chicos, vamos a ir iniciando entonces. Bueno, nos queda por finalizar antes del cuatrimestre, entonces, estas dos unidades que corresponden al problema número 6. Por un lado vamos a ver todo lo relacionado con derecho del mar, para posteriormente ver derecho internacional del medio ambiente, ¿sí? Una introducción al respecto. Vamos a iniciar a tales fines a compartir el problema. ¿Lo ven bien? Bárbaro. sí, se ve. Bien. Bárbaro, gracias, Fede. Bueno, lo leo entonces como hicimos la vez pasada. Cualquier pregunta, cualquier cuestión, me avisan. Obviamente está cargado ya en el campus, junto con los fallos que vamos a tratar para resolver este ejercicio. Y bueno, posteriormente, por supuesto, les adjunto también en el campus, cuando terminemos los temas, los PowerPoint para que los tengan para poder trabajar junto, por supuesto, con la bibliografía y el material de cátedra que ya está incluido en el campus. Bien, comenzamos entonces con el problema número 6. Dice: el conflicto marítimo existente entre los estados de Cimmeria y Telmar proviene de tiempos lejanos. Ello se ha debido principalmente a la riqueza de recursos con las cuales cuentan las costas de Cimmeria, no solamente en materia de pesca, sino por sus yacimientos petrolíferos descubiertos. Dichas costas poseen características geográficas especiales, donde se verifican profundos fiordos, es decir, escutaduras de origen glaciar, antiguos valles hundidos por los hielos de los glaciares e invadidos por aguas marítimas a su retiro. Eso es lo que significa un fiordo. Y pequeñas bahías formadas por islotes y arrecifes rocosos que las rodean, ¿sí? Un marco geográfico muy particular que tiene la costa de Cimmeria, en este caso, del estado de Cimmeria. Durante el siglo XVIII, buques pesqueros de nacionalidad telmana se dedicaban a incursionar sobre tales aguas, pescando indiscriminadamente y afectando de esta forma los ingresos provenientes de los habitantes cimerianos, cuyo principal sustento de vida estaba basado en la pesca. Debido a las quejas por parte del gobierno de Cimmeria, Telmar actuó recíprocamente en ese momento y dejó de enviar barcos hacia tales aguas. 100 años transcurrieron hasta que nuevamente buques provenientes de Telmar comenzaron a transitar por dichas aguas y llevar a cabo su empresa pesquera. Se produjeron incidentes cada vez más numerosos, lo cual derivó en que el 18 de febrero de 1939 el gobierno de Cimmeria delimitara por decreto la zona de pesca sobre sus costas. Producto de tal circunstancia, los gobiernos de ambos estados comenzaron arduas negociaciones que nunca llegaron a buen puerto. Varios buques telmanes fueron apresados y condenados durante 1949.
Cimeria había decidido delimitar su zona de pesca, para lo cual cerró sus aguas trazando una línea imaginaria exterior a su muralla de islas rocosas, a partir de la cual se mediría el mar territorial de 4 millas náuticas, por lo que aquellas aguas que antes eran consideradas internacionales, ricas en pesca y abiertas a otros estados, pasaron a ser aguas interiores sometidas a su jurisdicción. Esta decisión gubernamental interna fue cuestionada por Telmar, que discutió el modo en el que Cimeria había procedido, en este caso, como lo vemos, a cerrar dichas aguas. A fin de no llevar el conflicto a una mayor escala, ambos gobiernos firmaron el Acuerdo de Parisea. En el mismo se disponía que las islas situadas dentro de las 56 millas marinas, desde la costa, contadas por supuesto, pertenecerían al estado de Cimeria, mientras que el archipiélago de Moldava quedaría bajo soberanía de Telmar, territorio ubicado más allá de las 56 millas marinas, contadas siempre desde la línea de la costa. Las relaciones se mantuvieron en tales formas hasta 1990, cuando Cimeria declaró nulo el acuerdo y exigió un límite marítimo de 200 millas y la consecuente soberanía sobre Moldava, ¿sí? La isla que hablábamos recién, alegando que al momento de la firma del acuerdo no se había reconocido el límite exterior de 200 millas y que la negociación de dicho tratado no había sido llevada a cabo por autoridades cimerias legítimamente reconocidas. En el año 2002, el Estado de Cimeria solicitó a la UNESCO que el archipiélago de Moldava fuera declarado reserva de la biosfera, basado en la preservación de la biodiversidad conforme el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Cimeria es parte de este tratado desde 1995, no así Telmar, quien solo lo firmó. Asimismo, Cimeria demandó en el año 2005 a Telmar ante la Corte Internacional de Justicia por la caza indiscriminada de ballenas que estaba efectuando sobre el límite de las aguas que consideraba parte de su zona económica exclusiva y el alta mar. Cimeria alegaba que Telmar estaba violando la Convención Internacional para la regulación de la caza de ballenas, de la cual ambos estados formaban parte. En su defensa, el demandado alegó que dicha caza no era de la magnitud que se alegaba y que ésta solo estaba destinada a fines científicos. Específicamente, se amparaba en su artículo 8º, cuyo tenor literal dispone: no obstante lo dispuesto en el presente convenio, cualquier gobierno contratante podrá conceder a sus nacionales un permiso especial que le autorice para matar, capturar y tratar ballenas a efectos de investigación científica, con sujeción a las restricciones en cuanto al número, así como las demás condiciones que el gobierno contratante estime apropiadas. La muerte, captura y tratamiento de ballenas con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo no quedarán afectadas por la aplicación de este convenio. Bien, así las cosas, Telmar reconviene la demanda interpuesta por Cimeria. La contrademanda tenía por fin delimitar las fronteras marítimas y el reconocimiento de su soberanía sobre el archipiélago en conflicto. Específicamente, consideraba que la declaración de nulidad del acuerdo había sido en carácter unilateral y que, por lo tanto, resultaba violatoria del derecho internacional. En 2007, ambos estados suspenden sus relaciones diplomáticas. Al año siguiente, se hace público que Cimeria había llamado a licitación internacional para la exploración y explotación de hidrocarburos en sus aguas territoriales, incluyendo parte del territorio marítimo en disputa. Consignas. Redacta un ensayo otorgando una opinión jurídica y fundada, donde determine las cuestiones que son objeto de controversia jurídica entre ambos estados, los argumentos incoados por cada uno y la posible solución al conflicto marítimo y de soberanía que se plantea. Usted es consultado por la ONG Salvemos a las Ballenas, quien les solicita un informe jurídico detallado en relación a los posibles efectos jurídicos y ambientales relacionados con la caza indiscriminada de ballenas. Usted debe indicar cuáles principios podrían verse vulnerados y las consecuencias jurídicas respectivas. El mismo debe estar debidamente fundamentado en la normativa, doctrina y jurisprudencia propuestas. Bien,
Puede ser que todavía, y lo más probable, suene una ensalada del problema, pero bueno, todas estas cuestiones las vamos a ir desculando a lo largo de la clase, donde hay cuestiones específicamente técnicas en materia de lo que son los espacios marítimos, que veremos a continuación, la distancia que tienen cada uno, cuáles son los límites que se fijan al respecto, y cómo esta cuestión ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Por eso es importante las fechas que hemos dispuesto a tales efectos para poder resolverlos, ¿sí? Tengan en cuenta el momento histórico en el que el determinado acuerdo fue celebrado, cuándo se interrumpen las disposiciones que así lo establecen, cómo actúan los estados unilateralmente, cuál puede ser el rol de la costumbre internacional en todo esto, y bueno, todas estas cuestiones que las veremos durante las clases. Asimismo, vamos a ver específicamente el fallo de la caza de ballenas en el Atlántico, lo mismo el de pesquerías anglo-noruegas, que nos ayudarán también en la parte del problema relacionado con específicamente cuestiones de carácter medioambiental y lo que implica la caza de dichos cetáceos. Bueno, el material bibliográfico, por supuesto, el libro de cátedra, la CONVEMAR, ¿sí? La Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, que será la que trataremos el día de hoy. Y también les indiqué que es muy importante que lo lean también, dos lecturistas que tienen que ver con protección internacional y los principios ambientales internacionales, que son de autoría del doctor Fabio Farinella, que también los subiré al campus para que los tengan y los ayude a la resolución del problema. Bueno, chicos, ¿ya lo tienen esto en el campus? No sé si tendrán alguna duda, imagino que muchas, porque es bastante especial, después lo leen detenidamente. Pero vamos a comenzar entonces a ver derecho del mar. Bien. Bueno, espero que lo vean correctamente, yo ya lo veo, si no me avisan. Hoy vamos a tratar específicamente, como siempre, cuestiones relacionadas con el concepto, qué es lo que específicamente regula y sobre qué cuestiones actúa, ¿sí? Lo que conocemos como el derecho del mar, y cuál ha sido, sí, la evolución histórica respectiva, para ya ver a partir de la próxima clase cada uno de los espacios marítimos que integran la normativa internacional vigente en el área y que por supuesto es aplicable, ¿sí? A todos los estados que forman parte, veremos cuáles no, en qué circunstancias, por supuesto, puede estar la cuestión prevista por la costumbre internacional, y bueno, todas estas cuestiones que venimos hablando a lo largo de la cursada, los intereses de los estados y el rol que tienen dichos intereses a la hora de establecer la aplicación o no de determinadas disposiciones que tienen que ver con la aplicación de la CONVEMAR. Bien, vamos entonces al concepto, que es muy sencillo, del derecho del mar. Justamente es una rama del derecho internacional público que ha de tener por finalidad regular los derechos y obligaciones de los estados frente a los diferentes espacios marítimos. Hoy vamos a hablar de conceptos que tal vez no hayan conocido antes, que sean nuevos. Por supuesto, como les digo, todas las clases me interrumpen y lo vamos charlando y me preguntan. Bien. Esta es la función específica del derecho del mar en este caso, ¿sí? Regular derechos y deberes por parte de los estados en los diferentes espacios marítimos que lo integran. Define, por supuesto, cuáles son esos espacios marítimos, establecer qué derechos y obligaciones tienen los estados. Cuando hablamos de estados ribereños, nos estamos refiriendo justamente a aquellos estados que poseen costas, ¿sí? Que tienen costas adyacentes a los estados ribereños, ¿sí? Porque tienen costas que son, por supuesto, subyacentes a los
diferentes océanos según del lado en el que nos encontremos, y a su vez habrá de regular cuáles son los derechos y las obligaciones de aquellos estados que determinadas libertades y obligaciones en el ejercicio de los derechos que están dispuestos por la norma. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? No sé Luego si de me esta escuchan. pequeña introducción conceptual, ahí vamos a... Sí, Fede. Con el tema No de sé si se ríos, cortó. sí, se está cortando un poco, Se está por lo cortando menos un a poco, mí. sí, a los dos. Yo te quería preguntar con respecto a ríos y lagos y el resto de espejos de agua compartidos a nivel estados. No sé, ¿se rige por otra normativa? Sí. No, hay determinados estrechos y cuestiones que están específicamente dispuestas por la CONMEMAR en este marco, así como también las aguas que se consideran aguas archipelágicas. Ahí me escuchan mejor, chicos, apagué la cámara, a ver si ahí tal vez tengo una mejor conexión. ¿Me escuchan mejor? Porque veo que me dice bien, que sí. Ahí va Bárbaro, porque fluido. me pone su conexión es inestable. Pero estoy acá, estoy acá. Bien. Les decía, sí, Fede, por supuesto. Es más, veremos específicamente cómo está regulado en este marco el Río de la Plata, cómo los estados, a su vez de, por supuesto, haber ratificado la CONMEMAR y todas las disposiciones en materia normativa que existen, también los estados, o sea, realizan, por supuesto, convenciones de carácter bilateral o multilateral, si fueran más de 2 estados que intervienen, y justamente se ponen de acuerdo en la regulación de, dichos espacios geográficos cuando son compartidos como tales, o también cuáles son los derechos que se ejercen, porque les doy un pequeño ejemplo, en base a lo que comentaba Fede, que es lo que pasa con el estrecho de Gibraltar, perdón, se los dije bien, donde, la distancia equidistante que existe entre el continente africano y el europeo en este caso es de 8 millas náuticas, cuando está dispuesto que el mar territorial, como vemos acá, es de 12 millas náuticas. Entonces, ¿qué pasa en este caso entre los estados que, por supuesto, tienen sus costas en el marco del estrecho, y cuál es el rol que cumplen, ¿no?, también los estados en materia de navegación? Tengamos en cuenta que todas estas cuestiones, como lo vamos a ver a lo largo de la evolución histórica, están dadas principalmente en materia de navegación y de pesca, ¿sí? Pesca y la exploración y explotación de recursos naturales, ya sea vivos y no vivos. Hablamos de petróleo, gas, minerales, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con pesca de peces, y lo que significa eso para los estados, ¿no?, incluyendo por supuesto a la Argentina en este marco. Así que con el avance de la tecnología y todo lo que tiene que ver con una mayor posibilidad de exploración y explotación de recursos que les comento, se fue dando justamente toda una evolución normativa que tiene por fin regular estas cuestiones. Así que quédate tranquilo que lo vamos a ver detenidamente. Nicolás, justo vos también habías abierto el micrófono, no sé si querías decir algo en particular o preguntar. ¿Todo bien? No, perfecto, bien, profe. Bárbaro. Un poquito antes de avanzar con la evolución histórica, les muestro, o sea, de qué estamos hablando, a qué nos referimos cuando hacemos referencia a los espacios marítimos, y justamente, en base a ello es que se dan todas estas cuestiones. Ustedes escucharán mucho que es muy común que buques chinos y también de otras banderas, pero principalmente chinos, siempre están en la frontera de la zona económica exclusiva. Bueno, de esto vamos a hablar específicamente, qué es lo que significa. Estos son todos los espacios
marítimos, ¿sí? Que están regulados por la CONVEMAR y que tienen al respecto determinados derechos y obligaciones para cada uno de los estados, como veníamos hablando, ¿sí? Los espacios marítimos, tenemos el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y el alta mar, donde se rigen las libertades del alta mar, como veremos oportunamente. Por supuesto, las aguas interiores, que están delimitadas por las líneas de base que se fijan al respecto. También veremos de qué forma se fijan estas líneas de base. Esto es territorio continental, ¿sí? Esto es la tierra. Acá tenemos la tierra y los diferentes espacios marítimos. Esto planteado desde la superficie. Pensemos en esta foto como si la viéramos desde un dron, ¿sí? Desde arriba. Ahora la próxima imagen la vamos a ver como si fuera de perfil, ¿sí? De costado. Acá está la tierra, por supuesto. Perdón que se me fue. Todo esto es la tierra, ¿sí? Acá tenemos el marco de superficie, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, el alta mar, y esto es, o sea, por debajo, el lecho y el subsuelo marino, que configuran lo que se llama plataforma continental. Imagino que habrán escuchado también al respecto que hace unos años la Argentina presentó a la Comisión de Límites, ¿sí? Los límites de su plataforma continental. También veremos de qué forma se delimita la plataforma continental y la importancia en riqueza de recursos que significan, ¿sí? En este aspecto contar con dicha delimitación y las posibilidades que tienen los estados de ejercer derechos, de ejercer su jurisdicción sobre dichos espacios marítimos. En este caso, como les muestro acá ya es tierra sumergida, ¿sí? Acá llegamos superficie, plataforma continental, el pie del talud continental, esto quédense tranquilos que lo veremos todo, y a partir de dicho pie del talud es que dará paso a, pero siempre se me va, los fondos marinos, que también cuentan con una regulación especial, que también dio muchísimas controversias y lo hace hoy en día, porque, como veremos a continuación, fue declarado, los fondos marinos han sido declarados por la Asamblea General de las Naciones Unidas como patrimonio común de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, ello significa que la respectiva exploración y explotación de recursos en dicha área, que es sumamente rica desde todo aspecto, hablando en materia mineral, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la extracción de minerales, del patrimonio de la humanidad en este ámbito. Pero bueno, quédense tranquilos que lo veremos a continuación, que es mucha información al respecto. Nico, sí. No, profe, que justo se perdió la última parte, si lo podías repetir, que venía hasta como patrimonio común de la humanidad el tema de los fondos marinos, y esto significa y quedó ahí. Bien. Bien. Justamente, bueno, como espero decirles lo mismo, pero lo que comentaba es que en materia de lo que son los fondos marinos, fueron declarados por la Asamblea General de Naciones Unidas como patrimonio común de la humanidad. La importancia de los fondos marinos tiene que ver justamente por la riqueza de dichos fondos, y que todo lo que se obtenga de dicha exploración, de dicha explotación en materia de estos recursos, la extracción que se obtenga de dichos recursos, como así también todo lo que tiene que ver con la investigación científica que hay al respecto en la materia, bueno, ha de ser para la comunidad internacional en su conjunto. Y les adelanto cuál es el principal acá problema al respecto, o que ha generado en su momento que la CONVEMAR tardara un total de 12 años en obtener las ratificaciones necesarias para su entrada en vigencia. Existe lo que se conoce como la autoridad de los fondos marinos, que es quien justamente administra qué se hace con estos recursos obtenidos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Para explorar estos fondos marinos
se requiere de una capacidad tecnológica, bueno, absolutamente avanzada. Pensemos que explorar los fondos marinos es equivalente muchas veces, y las más de las circunstancias, a aquel tipo de exploraciones que se hacen en el espacio. Es muy, muy complejo, se requiere de una tecnología muy avanzada que actualmente la están realizando Francia, Estados Unidos también lo realiza, los Emiratos Árabes, y hace poco creo que también China ingresó en la búsqueda de exploración de estos fondos, pero hablamos por supuesto de potencias que se dedican a la realización de este tipo de actividades, y que luego los resultados que se obtienen no son para dichos estados exclusivamente, sino para la comunidad internacional en su conjunto. Esta autoridad de los fondos marinos que les comento también está formada por los estados latinoamericanos, por estados africanos, que por supuesto nuestros estados lamentablemente no cuentan con la tecnología para realizar ese tipo de exploraciones. Entonces fue uno de los principales motivos que generó una renuencia a la hora de la respectiva firma, adopción de la CONVEMAR por los estados y la posterior ratificación. Pero bueno, lo veremos específicamente, quédense tranquilos en el momento de analizar todas estas cuestiones. Bien, vimos los espacios y ahora vamos a esta evolución histórica. ¿Cómo llegamos a la CONVEMAR? Tengamos en cuenta al respecto que justamente en el siglo XIV, en el siglo XVI comenzaron las primeras discusiones doctrinarias, pero ya acá hablamos de, siglo XVI es 1500, pero para el siglo XV, 1400, o sea, data de historia muy lejana, los océanos, los mares eran libres. ¿Qué significaba esto? Que justamente cualquier estado podía navegar las aguas, lo mismo, pescarla, sin que existiera ningún tipo de restricción, de límite, de derecho en particular. Si lo hacían absolutamente libre. Pensemos en el momento histórico en el que hablamos. Bien. Eso dio paso a que a partir del siglo XVI comenzaran las primeras discusiones doctrinarias acerca de, justamente esta cuestión de si el mar habría de ser libre como tal, como lo era hasta ese momento, o podía estar sujeto a apropiación. Al respecto, esta discusión dio paso a dos teorías fundamentales, ¿sí? Por un lado, la de Hugo él era un holandés que en este caso proclamaba la libertad de los mares, ¿sí? Él pensaba que no habría de tener una apropiación sobre dichos espacios marítimos que en ese momento tampoco existían como tales, pero sí reconocía que, más allá de esta libertad que planteaba como regla general, se debiera establecer el dominio sobre una pequeña franja de mar adyacente a las costas del estado ribereño, ¿sí? Aquellos estados que contaban con costas. Así que si bien la regla general era en este caso, por supuesto, la libertad de los mares, sí podía darse para Grocio, que en este caso es considerado Grocio uno de los padres del derecho internacional público, que debía existir, ¿cierto? O sea, los estados podían ejercer en este caso dominio sobre una franja adyacente al territorio, que pensemos en el momento histórico en el cual estamos hablando, más allá de lo que tiene que ver con cuestiones de pesca, que absolutamente en este caso hablamos de una época donde los sistemas de pesca eran precarios. Acá hacemos específica referencia a todo lo que tiene que ver con cuestiones en materia de defensa, ¿sí? Por ese mismo motivo es que, en este caso era un inglés, John Selden, es quien planteó que el mar debía ser susceptible de dominio privado y que por lo tanto debía delimitarse los derechos de defensas y límites por parte de terceros estados frente a las costas de aquellos estados ribereños.
Esto dio paso a que justamente surgiera el reconocimiento del derecho de los estados ribereños a la soberanía sobre esta porción de mar adyacente a las costas del estado. Y a partir de aquí surge este concepto de soberanía en materia de arrogarse derechos sobre esta franja de mar adyacente, como lo planteamos, y mientras tanto el resto del mar continuaría siendo libre. Vuelvo para decirles a qué nos estamos refiriendo y no sea tan abstracto. Mar territorial, ojo, en este momento no lo conceptualizamos como tal, ¿sí? Sino que hablamos de esta franja de mar adyacente a las costas del estado. Bueno, entonces se planteaba que debía existir esta franja en la cual el Estado ejerciera su soberanía, y el resto iba a ser alta mar, ¿sí? Estas zonas que vemos hoy en día delimitadas no existían. Franja de mar adyacente a las costas, mar territorial era el resto, ¿sí? Hablamos del siglo, ahí me adelanté, acá está. Siglo XVI en ese momento. Esto avanzó, por supuesto, y dio paso a que en el siglo XVII, en este caso, el holandés también, Cornelius van Kerschouk, planteara justamente hasta dónde era la extensión de la soberanía del Estado sobre lo que conocemos hoy en día como el mar territorial, porque si bien se había planteado el dominio sobre esta franja adyacente, los estados, bueno, y menos en ese momento, no se ponían de acuerdo sobre qué distancia iba a ejercer el Estado ribereño dicha soberanía. Y justamente él planteó que dicha franja debía extenderse hasta donde el Estado tuviera poderes efectivos. ¿Y qué quiere decir esto cuando hablamos de poderes efectivos? Bueno, en ese momento histórico, para calcularlo, se tenía en cuenta, se consideraba que era hasta donde llegara la bala de cañón lanzada desde la costa, ¿sí? Por eso hago referencia siempre a el rol de la defensa que existía en ese momento. Entonces, hasta donde llegara la bala de cañón lanzada desde la costa, significaba la distancia que tendría este mar territorial. Bueno, en ese momento, justamente, como eran 3 millas náuticas a las que llegaba aproximadamente la bala cuando se lanzaba, es que se estableció que justamente habría de medir el mar territorial. Ahora bien, esta regla de las 3 millas náuticas, tengamos en cuenta que solamente fue adoptada por algunos estados en ese momento, ¿sí? Principalmente, por supuesto, las grandes potencias, que, esto permitía que su flota, sus buques, pudieran navegar, tuvieran libertad de navegación por la mayor parte de los mares. Fíjense que estamos hablando de 3 millas náuticas desde la costa, es una distancia muy cortita. Y a su vez, esto la verdad que perjudicaba a ciertos estados que pretendían ejercer una soberanía aún mayor, pero siempre hablando de razones de seguridad en este periodo. Y también todo lo que tiene que ver en materia de pesca, porque si bien en este momento, como les comentaba, los sistemas de pesca eran dentro de todo bastante precarios, bueno, el tema de la pesca comenzó a perfilarse como un recurso importante a explotar. Entonces, cuanto más fuera de corta la distancia en este aspecto, donde el Estado pudiera ejercer su jurisdicción, estos derechos que poseía en materia de pesca, de impedir, de limitar que los estados navegaran libremente sin ningún tipo de límite que se les pusiera en consecuencia, bueno, siempre terminó por afectar a aquellos estados que cuentan con menos recursos, ¿sí? No a las grandes potencias que justamente, les beneficiaba. ¿A qué dio paso esta situación? A que no estemos hablando de un criterio de carácter consuetudinario, ¿sí? Eran pocos estados los que lo habían adoptado,
Por lo tanto, no pudo determinarse que estuviéramos hablando de una regla con carácter consuetudinario, que fuera costumbre internacional, y finalmente, bueno, veremos toda la evolución histórica hasta que se pacta, se establece, ¿no?, en la Convemar, que el mar territorial habrá de tener una distancia de no más de 12 millas náuticas, que es la que rige hoy en día. Pero en ese momento estábamos en las 3 millas para algunos estados, ya les digo, no era un criterio mayoritario y aceptado. Bien, durante el siglo XVIII, como les pongo acá, se genera un nuevo espacio marítimo. En este caso, perdón, está mal el PowerPoint, chicos, no es la zona económica exclusiva, perdón, la zona económica se genera mucho más adelante, la zona contigua, les pido disculpas y lo modificaré antes de subirlo, pero tengan en cuenta que el nuevo espacio marítimo, dado en este periodo de la historia, es la zona contigua. ¿Sí? Cuando hablamos de la zona contigua, vuelvo al mapita, nos estamos refiriendo justamente a la franja de mar que es adyacente al mar territorial. ¿Sí? Mar territorial, franja adyacente, esta es la zona contigua. Bien, ¿para qué se delimita esta zona? Los estados ejercen hoy en día, y ya en ese momento se daban los primeros indicios, de este derecho de fiscalización que poseían los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados poseen derechos para justamente controlar en materia aduanera, en materia fiscal, en materia sanitaria y en materia justamente de inmigración. O sea, tiene este poder de fiscalización sobre estas temáticas específicas a la hora de permitir el ingreso o egreso de determinados buques de otras banderas, ¿sí? De otros estados, como también veremos posteriormente. Pero a esto hacemos referencia. En ese momento, en el siglo XVIII, justamente la finalidad que tenía la zona contigua era la de fiscalizar, la de determinar este ingreso y egreso por parte de buques extranjeros a lo que posteriormente sería la zona del mar territorial. Bien, hasta aquí vemos los primeros indicios de lo que fue esta evolución encargada de la regulación de los espacios marítimos como tal y los derechos y deberes que se establecieron en consecuencia. Ahora, los mayores avances en este marco se dieron a partir del siglo XX, ¿sí? Acá tenemos la mayor regulación en materia de derecho del mar, que es lo que veremos a continuación, y que da paso posteriormente a la creación de la Convemar, ¿sí? Vamos a iniciar con la Conferencia de La Haya en 1930. Acá tengamos en cuenta que todavía estamos en el periodo de la Sociedad de las Naciones, ¿sí? La Organización de Naciones Unidas aún no había sido creada como tal, como ya se ha visto en la primera parte del cuatrimestre, pero en este marco, justamente la Conferencia de La Haya lo que tuvo por finalidad fue codificar varias materias del derecho internacional, y dentro de este marco justamente es que lo hizo en materia de derecho del mar. Es por eso mismo que desde este aspecto se consolidaron específicamente determinados espacios marítimos que hasta ahora, si bien los estados venían regulando, ya les digo, como veíamos recién, en forma bilateral o mediante determinadas declaraciones de carácter unilateral, bueno, a partir de ahora ya tenemos conferencias que hacen normativas, tratados de índole multilateral, ¿sí? Dentro de este marco, como les comentaba, se consolidaron las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua y el altamar, ¿sí? Todo lo que se había hablado hasta este momento. Bien, más allá de estas cuestiones, aún sí seguimos sin determinar cuál es la anchura del mar territorial. A estos efectos aún no se había producido justamente un acuerdo en dicho marco, y bueno, tampoco se lo logró con esta conferencia. Se debatió, por supuesto, el tema, y había quienes consideraban que, bueno,
tenía que tener una distancia de 4, de 6, se plantearon las 12 millas, pero por supuesto los estados no se pusieron de acuerdo en dicha cuestión, entonces finalmente se celebra esta conferencia sin llegar a dicha adopción de la anchura del mar. Volvemos en este caso ahora al año 1945 con la proclama Truman, que fue muy, muy importante para la historia. ¿Por qué? Porque en ese momento el presidente Harry Truman, que realiza esta proclama, esta declaración de carácter unilateral, justamente respondiendo en ese momento a presiones de sectores energéticos, y lo que hizo fue proclamar que la reivindicación en realidad de la jurisdicción, en este caso de los Estados Unidos, sobre los recursos naturales del lecho y el subsuelo de la plataforma continental. ¿Sí? Harry Truman era presidente en ese momento, en el año 1945, de los Estados Unidos, vuelvo al mapa, y lo que hace justamente es plantear que Estados Unidos ejercería su jurisdicción sobre el lecho y el subsuelo. Hablamos de estos espacios geográficos, espacios marítimos, subcontinentales, que poseen, bueno, una riqueza de recursos minerales muy importantes, así como también gas, petróleo, y que hacen, bueno, a la explotación por parte de las empresas de los respectivos estados. Entonces ahí ya lo que se hizo fue reivindicar la jurisdicción y los derechos sobre dicho lecho y subsuelo de su plataforma. Lo mismo se dispuso, en este caso, en materia de zonas de conservación, pero en el área de pesca, ¿sí? También para el área de pesca, en este caso, Truman en ese momento planteó que, bueno, se soslayó este derecho exclusivo que los estados tenían, o sea, que Estados Unidos decía que tenía, para ejercer acciones, ya sea en materia de conservación y de que fueran subnacionales quienes estuvieran autorizados para justamente pescar en dichas aguas. Entonces, ¿qué dio paso a esto? A que más allá de que los estados no solo no protestaran internacionalmente esta acción que había proclamado el presidente Truman, ¿qué hicieron? Bueno, comenzaron a imitar estos actos, estas proclamas unilaterales, y se arrogaron idénticos derechos, ¿sí? Sobre, en este caso, un fundamento de tipo económico que tiene que ver con la exploración y la explotación de los recursos, específicamente sobre la soberanía de los recursos naturales. Fíjense cómo, en base a el avance no solo de la tecnología, sino, bueno, posteriormente lo que fue la revolución industrial y la importancia de todo este periodo, data del poder de las empresas, del poder de los estados, económicamente hablando, para justamente poder llevar a cabo este tipo de empresas, ya sea en materia de pesca, como en materia de exploración y explotación de recursos. Entonces, desde allí, bueno, la importancia de que los estados comenzaran, más allá de que no existiera un tratado multilateral al respecto que justamente regulara todas estas cuestiones, pero que hacen a que posteriormente así sucediera. Bueno, tengamos en cuenta que antes ya la República Argentina había dispuesto mediante el decreto 1386 que justamente reivindicaba derechos sobre su plataforma continental y los recursos que contenía en la misma, ¿sí? Específicamente se declaró como zona de reserva minera. De allí, que esto lo veremos también con posterioridad y específicamente cuando tratemos el tema de la plataforma continental, ¿no? Y el rol que tienen en este aspecto las Islas Malvinas. Porque por supuesto, tengan en cuenta, chicos, que más allá de todo lo que tiene que ver con la guerra, lo que significó para la Argentina en todas estas cuestiones, ¿no? A nivel político, estratégico y emocional, por supuesto, para todos los argentinos. Las Malvinas siempre serán argentinas.
fueron, son y serán, tengamos en cuenta que nuestra plataforma continental cuenta con uno de los mayores recursos, o sea, de exploración y explotación de recursos más rico del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, todo porción, todo canal de pesca que no sea explotado por los estados tienen, en este caso, la posibilidad de ejercer licencias, ¿sí? O sea, otorgan licencias a terceros estados para la exploración y explotación de los recursos. Entonces, en este marco, bueno, también evaluemos estas cosas a la hora de ver de qué forma se da, ¿no? Bueno, toda esta lucha que existe en materia de nuestros intereses y que hacen al reservorio y a la riqueza que cuenta la Argentina en dichas aguas, y que, bueno, hoy en día estos usurpadores hacen uso y explotación, ¿no? Porque otorgan licencias para explorar y pescar, licencias de pesca, como también en el marco de la exploración de recursos, petróleo, todo lo que estamos hablando, en nuestras aguas. Así que fíjense lo que significa, ¿no? En materia estratégica, económica y política desde todos los aspectos, y por eso hay que siempre defender y buscar, bueno, que vuelvan al ejercicio de nuestra jurisdicción como tal. Bien. Continuamos entonces, y ya nos vamos específicamente a las conferencias, ¿sí? Que se dictaron en la materia, con ya, bueno, en este momento, la participación de la Organización de Naciones Unidas en tal circunstancia, y comenzamos en el año 1958, cuando se da la primera conferencia de las Naciones Unidas, que se da en Ginebra, y que, bueno, contó con, o sea, el marco de debate estuvo dado en base a, bueno, el proyecto de artículos que fue en este caso elaborado por la CDI, por la Comisión de Derecho Internacional, donde nuevamente, como siempre se planteó, el hecho de la extensión del mar territorial, donde tampoco tenemos acá la anchura del mar territorial, hablemos de la importancia en este caso de determinarla por la soberanía, ¿sí? Que ejerce el Estado ribereño en dicho territorio y los derechos que como tal le acogen, ¿sí? Por eso es tan importante, y lo fue a lo largo de la historia, determinar cuál era el ancho de esta zona adyacente. Y bien, o sea, lo que la comisión dispuso, o sea, reconoció en realidad que no había una práctica internacional uniforme al respecto, como veníamos charlando, pero igualmente sugirió, o sea, dispuso que dicha franja de mar adyacente no podría superar, no podría extender, ¿sí? En este caso, las 12 millas marinas. Así que quedó como un antecedente importante aquí, sí, esta anchura dispuesta, que no podía exceder, dichas 12 millas marítimas. Bien, en esta primera conferencia, que la tengo acá específicamente, vemos que se dictaron al respecto, ¿sí? Nacieron 4 convenciones específicas y el protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria en el caso de controversias, porque también fue bueno, un antecedente muy importante para lo que significa posteriormente el Tribunal Internacional del Mar. Y dentro de este marco son 4 convenciones las que se debaten en ese momento: la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, la Plataforma Continental, la Convención sobre el Alta Mar y la Convención sobre Pesca y Conservación de Recursos Vivos en el Alta Mar. Acá, bueno, ya fijémonos lo que tiene que ver con el momento de la historia y cómo ya se prevé, más allá de los intereses por parte de los estados en materia de explotación de recursos, en este caso, por supuesto, hablamos de pesca y de recursos vivos, también lo veremos específicamente, cuál es la normativa argentina en la materia, que ya se prevé, ¿no? El no llevar a cabo
una pesca indiscriminada de un determinado recurso, de una determinada especie, porque eso obviamente producirá la extinción de dicho recurso, y ya está previsto en estos años esta cuestión específica. Acá un ejemplo de esta cuestión la vemos en el INIDEP, ¿sí? Me imagino que conocerán el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que justamente tiene por finalidad, ¿no? En este marco de investigación, sus funcionarios lo que hacen es velar y justamente prever la explotación de los recursos vivos, de los peces, en forma, por supuesto, sostenida, y que haga que el recurso subsista más allá de la respectiva pesca que se le realice, que se realiza al respecto de las especies. Bien. ¿Cómo? Más allá de esta cuestión, finalmente no se dispone lo que fue en la anchura de dicho mar, como charlábamos, se da 2 años después la segunda conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, donde en este marco, bueno, también se plantea la conferencia, se plantea la anchura, pero no se llega a un acuerdo al respecto. Más allá de esto, tengamos en cuenta con respecto a la primera conferencia, bueno, también se delimita, por supuesto, como les contaba, la zona contigua, cuáles son los derechos de fiscalización que el Estado ha de llevar a cabo, como les comentaba más adelante, un ratito antes, en materia fiscal, aduanera, de inmigración y en materia sanitaria. Pero lo que tenemos que decir al respecto es que las convenciones no tuvieron un gran número de ratificaciones. Si bien los estados hacían uso de la normativa, de sus artículos, para aplicarlos en materia de normativa interna, tengamos en cuenta y que esto ha pasado con muchos protocolos, con varias convenciones, imagino lo recuerdan, en materia de responsabilidad internacional de los estados, donde si bien no tenemos actualmente un tratado formal, un tratado multilateral ratificado por la cantidad de estados necesaria para que el mismo entre en vigencia, y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la costumbre de carácter internacional, los estados igualmente aplican, ¿sí?, las disposiciones que establecen dichos tratados, y bueno, esta no fue la excepción. Entonces, más allá de no reunir las ratificaciones necesarias, bueno, los estados comenzaron a recoger ciertas disposiciones, y esto hacía que lo aplicaran en materia de tratados bilaterales o justamente en su legislación interna. Como les decía, la segunda conferencia de 1960 no logró finalmente este objetivo de fijar el límite exterior del mar territorial, pero dio paso a justamente continuar, por supuesto, evaluando estas cuestiones, y se da en el año 1967 lo que le comentaba hace un ratito, que justamente en este caso fue el embajador de Malta ante las Naciones Unidas, Arvid Pardo se llamaba, quien propuso a la Asamblea General, en este caso, que proclamase a los fondos marinos y oceánicos que se encontraran fuera de la jurisdicción nacional de los estados, es decir, de la plataforma continental, como patrimonio común de la humanidad. Vuelvo al mapa, así les digo de qué estamos hablando. Justamente lo que establece la CONVEMAR, como lo veremos en las clases siguientes, ha de decir que la plataforma continental tiene 2 formas de poder establecerse, determinarse. Una de ellas es el pie del talud continental. ¿Qué significa esto? Al pie del talud, si bien acá el dibujito no está tan claro, implica que esta pendiente, como la vemos acá, si bien acá tiene un grado ya de mayor declive, al pie del talud se hace mucho más profundo. En esta profundidad es la que implica que comienza dicho fondo
marino u oceánico. Entonces ya deja de estar fuera de la jurisdicción nacional de dicho Estado porque no pertenece a su plataforma continental. Bueno, a partir de aquí, justamente este área, se me perdió el mouse, este área ha de corresponder al patrimonio común de la humanidad, ¿sí? ¿Qué pasaba? Hasta ese momento, los estados, o sea, las empresas, porque acá estamos hablando de empresas privadas de determinadas nacionalidades, siempre hablando de grandes potencias, que justamente podían llevar a cabo la exploración y la explotación de los fondos marinos, más allá de la plataforma continental. Pero bueno, Pardo plantea esta cuestión porque justamente se temían que los océanos fueran totalmente contaminados, devastados por el avance tecnológico y la exploración y más que nada la explotación, ¿sí?, que se hacía de estos recursos marinos en estas fosas, en estas zonas tan ricas, y que, bueno, al no tener una normativa que pusiera un límite al respecto, implicará que los estados, las empresas de dichos estados, los subnacionales, pudieran llevar a cabo la explotación sin que existiera un límite ante tales circunstancias. Bien, es por ese motivo que ese mismo año, como les decía, 1967, al mes siguiente, la Asamblea, por resolución 2340, crea el comité especial con el fin, se los leo puntualmente, estudiar la utilización con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos, fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Entonces, esta fue justamente la finalidad principal de declarar a dichos fondos como el patrimonio común de la humanidad, y justamente que dicha exploración y explotación iba a ser con fines pacíficos y en beneficio de la comunidad internacional en su conjunto. Bien, dentro de este marco, y también en este momento histórico, se empezó a plantear esta cuestión de extensión de la soberanía en el mar. ¿Qué significaba esto? Que los estados reclamaban esta distancia, vuelvo al mapa, aquí, esta distancia, 200 millas náuticas, con la finalidad de ¿qué? De que justamente en dicha zona ejercieran derechos exclusivos en materia de pesca. Esa era la principal empresa por parte de los estados en este caso, ¿no? Ejercer derechos de soberanía sobre los recursos pesqueros hasta las 200 millas náuticas. Bien, esto se planteó, por supuesto, sin la necesidad de afectar la libertad de navegación que, como veremos, tienen los estados en el alta mar, y que corresponde al resto de los estados. O sea, en este marco, pensemos lo que pasa en la Argentina. La zona económica exclusiva de nuestro estado implica que en dicha zona, la Argentina, en este caso, como pongo de ejemplo, ha de tener exclusivos derechos de exploración, en este caso de explotación de recursos vivos, ¿sí? Es decir, que solamente cuenta con derecho de pesca, de forma en carácter exclusivo, el Estado argentino. Ahora bien, en caso de que no lo haga, por supuesto, como les comentaba, puede llevar a cabo el otorgamiento de determinadas licencias, pero es quien regula, por supuesto, la forma en que habrán de ser explotados los recursos vivos en tal circunstancia. Bien, esto implica que la zona económica exclusiva, como se dispuso después en la Convemar, tenga una distancia de 200 millas náuticas. Fuera de las 200 millas náuticas, es decir, en la zona del alta mar, ¿sí? en el espacio marítimo del alta mar, todos los estados tienen derecho de libertad de pesca. Libertad de navegación, libertad de pesca, veremos todas las libertades del alta mar, libertad de tendido de cables submarinos, bien, en libertad de
sí, de navegación les dije, libertad de sobrevuelo. Entonces, en dicho marco, bueno, acá los estados son libres de poder pescar. Ahora, como les comentaba hoy, ¿qué hacen los buques de terceras banderas que no están autorizados porque no tienen licencias para poder pescar en dicha zona? Bueno, obviamente se quedan en el marco de dicho límite y pescan en lo que sería el alta mar, pero en el caso de pasar a la zona económica exclusiva, como lamentablemente muchas veces pasa, bueno, las fuerzas de los estados cuentan con justamente el poder de persecución correspondiente para que el buque del cual este estado resulte nacional no solo salga de la zona económica exclusiva, sino que también se le imponga la sanción correspondiente por estar pescando en el marco de un espacio marítimo que es totalmente ilegal porque hace a los derechos de jurisdicción del Estado ribereño como tal. Bien, entonces en ese momento ya se había planteado entonces ejercer este derecho de soberanía sobre los recursos pesqueros como tales sin afectar la libertad de navegación. Bien. Bueno, asimismo se dio en este marco, tenemos convenciones de índole regional que se firmaron, también de declaraciones, hubo muchas declaraciones de carácter unilateral, de carácter colectivo, y estas cuestiones fueron, porque, o sea, todo esto hace, como siempre hablamos, a la evolución, al desarrollo progresivo del derecho internacional, ¿sí? En este caso específicamente en materia de derecho del mar, pero vean cómo justamente las acciones, el comportamiento de los estados, la normativa interna que adopten y aquella que firmen con otros estados, aun cuando sea a nivel regional o cuando sea a nivel bilateral, hace que justamente bueno, este desarrollo progresivo implique que finalmente se dé la tercera conferencia, en este caso, de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, donde ha dado paso a la creación de la CONVEMAR, que es la que rige actualmente en materia internacional todas estas cuestiones que estamos hablando en materia de espacios marítimos. Bien, se convoca dicha conferencia, comenzó a sesionar en 1973 y fíjense que concluyó en 1982, ¿sí? Estamos hablando de 9 años hasta que finalmente concluye. Y bueno, ni hablar en su entrada en vigencia. Pasó otro, por supuesto, era adoptar una convención que regulara todos los espacios marítimos, porque fíjense que se fueron dando justamente a lo largo de la historia diferentes circunstancias que dieron paso a la creación de los mismos, pero no estaban contenidos en justamente una normativa particular que los unificara. Y justamente también reemplazó a los convenios de Ginebra del año 1958. Bien, acá, a diferencia de lo que ocurrió con estas conferencias anteriores, porque fíjense lo que han tardado en ponerse de acuerdo los estados, porque estos son todos tipos de, o sea, acá se juegan, por supuesto, como siempre hablamos, los intereses de los estados en materia de explotación de recursos, ya sea recursos vivos, recursos no vivos, el poder que tienen los estados, o sea, la posibilidad de transitar por determinados estrechos, como lo veíamos hoy, por determinados canales, o sea, todas cuestiones también que tienen que ver con, o sea, en materia estratégica, ¿sí? Esto es importante también, y que hace, a justamente bueno, lo que se tardó en poder finalmente regular estas cuestiones. En cuanto a la tercera conferencia, ¿qué se hizo entonces? No se basó en un proyecto dispuesto por la Comisión de Derecho Internacional, como sí lo había sido, por ejemplo, la primera, sino que o sea, los estados podían presentar propuestas, proyectos específicos, se realizó una lista de temas, de cuestiones en particular, y todo se resolvió por consenso
¿Qué quiere decir esto? Que no se requería de una mayoría en particular, por ejemplo, de 2/3 partes, para que una determinada disposición finalmente se dispusiera y se aplicara, sino que por consenso, bueno, ello ya implicaba que habría de tenerse por aprobada y bueno, comenzaría a surtir sus efectos una vez que entrare en vigencia. Por supuesto, como les digo, hubo varias y arduas negociaciones al respecto. Bueno, se dieron nuevas categorías de espacios marítimos. Esto que les comentaba recién de la zona económica exclusiva, bueno, fue específicamente dispuesta, ¿sí? Y se estableció asimismo que, bueno, tendría hasta las 200 millas marinas como ancho de dicho espacio marítimo. También las aguas archipelágicas se definieron como tales, que van a ser importantes para la resolución del problema, así que lo vamos a ver específico la clase que viene cuando hablamos de tales circunstancias. Y se estableció el régimen de administración internacional de los fondos marinos que, como dijimos, se habían, bueno, reconocido como patrimonio común de la humanidad a fines de la década del 60. Bueno, ¿qué pasaba? Justamente, como charlábamos hoy al inicio, esto fue lo que significó que justamente la CONVEMAR tardara tanto tiempo primero en, bueno, que concluyera, y segundo, que se ratificara. ¿Por qué? Porque se había dispuesto la creación de un organismo, en este caso la autoridad, se llama la autoridad de la convención, que es el organismo que justamente está encargado de administrar la zona de los fondos marinos y los recursos que están en los mismos, y qué lo hace. O sea, esta administración la realiza en nombre de toda la humanidad, ¿sí? Cuenta con esa competencia, la autoridad, como se la llama. Entonces, bueno, obviamente volvemos a lo mismo de hoy. Las potencias, o sea, las empresas nacionales de las grandes potencias llevan a cabo la exploración de los fondos, la exploración y explotación, pero, bueno, o sea, las regalías, los que se obtiene, no va a ser para dicho Estado en exclusivo, sino para la totalidad de la humanidad, para la totalidad de la comunidad internacional en su conjunto. Y por supuesto los Estados, ya les digo, más desarrollados, no estuvieron de acuerdo frente a tales circunstancias, y por ese motivo, bueno, veremos también a continuación todas las reformas que tuvieron que realizarse para que finalmente se aprobara la CONVEMAR, porque si no, estaríamos al día de la fecha sin las firmas de dicha convención, seguramente. Bueno, obviamente en 1982 la conferencia finaliza con la adopción de la CONVEMAR, pero no será hasta 1994 cuando finalmente entra en vigencia, que lo hace con, bueno, la ratificación de 60 Estados partes en ese momento que se requerían para que entrara en vigencia. Nuestro país lo hizo en 1995, ya entrada en vigencia la CONVEMAR. Hoy en día cuenta con 160 estados, ¿sí? O sea, 160 entidades, entre ellas estados que han firmado la CONVEMAR como tal, y tenemos, por supuesto, estados que no la han ratificado, que nunca ratifica estas cuestiones que hacen a limitar derechos e intereses. ¿Quién se les ocurre? No me dicen nada, chicos. Estados Unidos, por supuesto. Estados Unidos es uno de los estados que no ha hasta el momento ratificado la CONVEMAR. Bueno, espero que no se me hayan dormido, ya estamos terminando.
que hayan entendido. Ya dijimos que en el 95 lo hizo la Argentina, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, esto ya se los comenté, y a su vez que se crearon dos, a su vez de la creación de la autoridad, dos organismos específicos, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que es lo que hablábamos hace un ratito, a donde en su momento lo que hizo la Argentina fue presentar sus respectivos límites en materia de lo que es la Plataforma Continental, veremos las características para delimitarlo, y también la creación del órgano jurisdiccional, que habrá de resolver en todas estas cuestiones, que tiene que ver con el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Bueno, dejo de compartir. A ver ahora si me escuchan mejor, Sí. que no comparto. Sí, por ¿Puedo ahora hacer sí. una pregunta? Sí, obvio. El límite, digamos, esto era a lo ancho, ¿no? A lo largo, si hay un país limítrofe, ¿hay alguna Exacto. zona común entre ellos? Digamos, o no. Es una línea imaginaria y porque supongo que debe haber conflictos también con eso. Sí, por supuesto, los ha habido, y los estados tienen que ponerse de acuerdo porque fijan límites entre ambos para determinar cuáles son las fronteras, por supuesto, como decís vos, Fede, y ¿Qué como sentido sale veremos la línea? en las clases siguientes cuando hablemos de cada espacio. Son líneas imaginarias. Así, por ejemplo, está dispuesto en materia de, volviendo a los ríos, como planteabas hoy, el río de la Plata. Bueno, existe una línea imaginaria equidistante que se toma desde ay, no me sale el nombre, perdón. Desde donde desemboca, perdón, el río de la Plata y llega al Océano Atlántico. Perdón que no me sale el nombre, chicos, en este momento. Pero desde ahí se traza una línea de ambos cabos donde a mitad, o sea, la línea divisoria en materia equidistante de un lado y desde el otro es el que marca el límite que corresponde a la jurisdicción de cada uno de los estados, ¿sí? Entre la Argentina y el Uruguay. Pero todo lo que hacen en este caso los estados, más allá de la existencia de la CONMEMAR, que dispone la forma específica y científica en la que se lleva a cabo la delimitación de cada una de las zonas, bueno, los estados lo convienen al respecto mediante acuerdos bilaterales que firman y que disponen y trazan sus líneas. Lo mismo en el caso de la Plataforma Continental. Ahí existe una comisión específica creada por la conferencia, por la CONMEMAR, por supuesto, donde, bueno, veremos lo que significa isóbata, cuestiones muy específicas a nivel científico que se tienen en cuenta para que el Estado pueda trazar los límites de su plataforma continental y, bueno, todos estos límites que demarca, por supuesto, tienen que ser aprobados por la CONMEMAR, porque han de tener que haber sido establecidos de acuerdo a la normativa que específicamente lo rige. Pero por eso, ahora el lunes cuando nos encontramos de nuevo, ahí veremos específicamente todo lo que tiene que ver con el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva si llegamos, y posteriormente veremos la plataforma continental, el altamar me faltó también, el altamar y los fondos marinos. ¿Cómo se regula, cómo se delimita y de qué forma, bueno, los estados establecen sus límites en este aspecto, por supuesto, en plena bueno, adopción de lo que establece la normativa internacional en el área. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, profe. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya nos vemos el lunes que viene. Cualquier cosa, por supuesto, como siempre me escriben y les envío el fin de semana la devolución de los problemas. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Igualmente, buen fin de. Ya fue. Que Chao, hasta luego. descansen. Hasta luego.